La que está cayendo, madre mía. Ahí está ese lobo con toda la potencia gargantil de sus pulmones. ¿Qué tal estamos, amigos y amigas? Perdón. ¿Qué tal estamos? ¿Bien? Estamos, bueno, un poco empapados, algunos más que otros. Ah, sí, es verdad. Prendergas ha venido en moto y se ha quedado chirriadico. Sí, está el ambiente calentico aquí ahora mismo. Sí, sí. Ay, Pendergas, amigo mío. Estoy justico, sí. Estás justín. Sí, sí. Estamos en la Eguski Ratia con lluvia, sol y como haga falta, pero como hoy es un día así de tormenta, pues os conectáis en la 107 FM en Iruña, 91 FM en Iruñerría, si no, en eguski.eus os podéis conectar a través de internet. También os podéis bajar los podcasts, haceros eguskides. Nuestro correo es salvaje@eguski.eus. Nuestro Facebook es Grupo Salvaje. Y nuestro Twitter es salvaje_grupo. Estamos en iTunes, en iBooks, en YouTube. Y mañana repeticiones a las 8 de la mañana aquí en la Eguski. Y también nos podéis sintonizar desde la Stand de Ratia en la 107.6 en Sacana. Sí, señor. Todo de eso. Campeón. Venga, vamos, venga, muy bien. Chapeldún. Muy bien. Hoy me parece que vamos a romper un poco, ¿no?, la estructura tradicional de este programa, porque tenemos un invitado aquí esperándonos al otro lado del teléfono. Igual podemos pasar ya a saludarle, ¿no? Sí. Egunon, Beñat. Egunon, no es Arratsaldeon, Marcatu. Arratsaldeon, Fermín. Se me ha ido la pinza. Beñat Iturrioz, que es el cerebro, bueno, no sé si hay más gente, ahora nos contarás un poquito, detrás de Catío Chac, ¿no?, que es la productora, si se puede recibir este nombre, que está detrás de engendros con los que nos hemos reído un montonazo, como por ejemplo A Town of the Dead o José Ansileve, ¿no? ¿Qué es Catío Chac? A ver, explícanos un poquito. Pues Catío Chac, bueno, nosotros siempre hemos querido tener una logia, ¿no? Pero como está en este estado, es ilegal tener una logia, pues lo que más se acercaba a una logia era hacer una asociación cultural. Entonces Catío Chac en realidad es Catío Chac Logia Cultura Elkartea. Es una asociación cultural y, bueno, sobre todo hacemos, pues eso, engendros cinematográficos, sobre todo. Sí. Me parece que han tenido cierto recorrido incluso a veces en circuitos comerciales, ¿no? No sé si no he oído algo por ahí del Festival de Donosti. Sí, a ver, nosotros la verdad es que eso, o sea, empezamos a grabar, conseguimos una cámara, nadie tenía ni idea ni de grabar, ni de actuar, ni de nada de nada. Pero bueno, conseguimos hace 7 años una cámara y empezamos a grabar, y así grabamos a Town of the Dead, y quiere decir que lo grabamos para nosotros, no teníamos ninguna intención ni de proyectarla en ningún festival ni nada, y lo mismo hicimos cuando hicimos la segunda parte de Town of the Dead, Ocean's 11, pues la intención era la misma, era un poco más pues para pasar el tiempo y echarnos unas risas y también, bueno, pues eso, pues dar rienda suelta a nuestra locura. Desde luego. Lo que pasa que, bueno, luego bueno, pues les mandamos a los de Donosti, ya les conocemos y tal, y les mandamos, pero sobre todo para que se echasen unas risas. Y luego, pues, de sorpresa, pues por ratito lo cogieron y la verdad que estuvo en la sección oficial fuera de concurso, porque si no nos iban a hacer un capoteo. Bueno, para nuestros oyentes vamos a explicarles un poco qué es esto de Dawn of the Dead, y sin más pues voy a leeros un poco lo que dice la reseña de Film Affinity. Bueno, sabes que está ahí en Film Affinity también, ¿no? Sí. Reseñar. Bueno, dice que a la llegada de a la Lehendakaritza, el primer presidente no nacionalista, 2 científicos carlistas intentan resucitar ni más ni menos que a Zumalacárregui en Ataun. Entonces,
resulta que los ensayos salen mal y se contamina un queso que viene a presentar al concurso de Idiazábal. Y hace que todos los habitantes de Town se conviertan en zombies. La leoparda, ¿no? Como decía aquella en la Sí, televisión. la leoparda. Con esta premisa, ¿no? Pues te presentan el primer corto dura poco, ¿no? 20 minutos, ¿no? Creo que es. Sí. 20 minutos. Y es bastante, ¿eh? Oye, yo lo que veo en este primer corto es que liasteis a prácticamente todo el pueblo, ¿no? Sale un montón de localizaciones, en comercios, en bares, es que sale prácticamente todo el pueblo, ¿no? ¿Cómo hicisteis semejante pero no hay despliegue nadie, de medios? Y no está grabado en Town siquiera. Sí, hay planos, sí. Hay algunas cosas que están grabadas en Town, pero las escenas del monte son en Hernán y el bar, la tienda está en Donosti y cosas así. O sea, la magia del cine. Oye, pero vosotros sois unos fanáticos del cine, ¿no? Porque está el corto lleno de referencias todo el rato. Yo, por ejemplo, cuando está hay uno hablando y le habla así como a un pequeño dispositivo de audio y le dice, John Miren. Hombre. Eso es el agente Cooper, ¿no? Sí, Es el agente Cooper de Twin Peaks. Por fin alguien se da cuenta. Claro, Sí. sí. No, pues Sí, yo... sí, hombre, todo tiene de referencias dobles. Referencias dobles un poco o a nuestra historia o a pelis y conceptos frikis y tal. En este caso, John Miren también es Carlos Arguiñano en su programa de cocina. Normalmente se refiere a la realizadora o no sé qué, cuando tiene alguna duda siempre se refiere a la cámara y yo miren cómo se dice esto y tal. A mí es que entonces se hace doble referencia. Claro, en cuanto lo vi me llamó enseguida la atención y dije, wow, este es el agente Cooper de era eso. Y luego además que me parece que hay otra escena, no sé si es en la segunda parte, en la que hay una especie como de escena onírica, que hay una especie de chica bailando. Eso es el enano bailando de Twin Peaks, ¿verdad? Eso es, sí. Y la primera que aparece es de la chica de la película de Twin Peaks, Five Walk With Me. Eso es, eso. Por eso va de rojo y cosas así. Sí. Pues mira, a mí la segunda, cuando se enfrentan los carlistas con los vampiros, me recordó a Por un puñado de dólares es, cuando están los rojos y los Buster, uno casa a casa. Aquí es caserío. Por un puñado de dólares. Por un puñado de dólares. También, porque sí que era, la segunda parte era un poco western, sí, más western serie con vampiros y... Hombre, hablando de western, referencia indudable, ¿no? Al famoso El desfiladero de la muerte, esa película, ese western que tantísimas veces lo han puesto en la TV, ¿no? donde unos vascos de Iparralde están allá con sus carretas por las praderas y se enfrentaban a los indios, ¿no? Con la cesta a punta y se comunicaban mediante rinche y eso lo habéis fusilado, vamos, directamente. Y brincaban, que es que no es eso, brincaban como si fueran cabras montesas. Os dieron los chistes hechos, ¿no? Para esa parte. Claro, eso ya estaba todo hecho. O sea, en realidad nosotros cogemos por ahí lo que hay y hacemos un pastiche y eso es lo que sale. No, pero está muy bien porque, bueno, al menos respetáis alguna de las reglas básicas, por ejemplo, de los zombies o de los vampiros. Bueno, sin más, también decirle a nuestros oyentes que la segunda parte, la de Ocean's 11, salen también vampiros, ¿no? Después de resucitar a Zumalacárregui, resulta que desentierran a los soldados carlistas y Aguirre, ¿no? Sale Aguirre, claro, que es el vampiro, ¿no? Que lo estáis contando por el final, vamos. Sí, pero contamos la segunda parte, ¿no? Está en YouTube, los digo, pero el que quiera ver, ¿no? Sí. El tema es que aquí hay dos decisiones importantes que hay que tomar. La primera es cuánto corren los zombies. Y en la primera parte... Si son infectados, corren mucho. Si son zombies, tienen que correr poco. Efectivamente. No sé si eso ellos lo han tenido en cuenta, pero la chica del primer corto venga a correr. Corre mogollón. Pero que hace una milla igual, ¿eh? Y los zombies van cojos y le pillan, ¿eh? O sea... Es que la están todo el rato pillando. Sí, hombre. La están todo el rato la verdad pillando. Es que eso, o sea, claro, ¿cómo interpretar los zombies? O sea, la gente venía, porque aquí hemos liado, o sea, a mogollón de gente, ¿no? Y cada vez que venía gente a hacer de zombie y tal, ¿pero cómo? ¿Pero qué somos? ¿Infectados o zombies? ¿O qué somos? ¿Rápidos, lentos y tal? No, y tenemos que andar así. Y al final era como, bueno, cada uno se hace su propio zombie. Y hay zombies lentos y zombies rápidos. Sí, hay uno que arrastra el pie así torcido que lo hace bastante bien, pero el que se come al que están entrevistando, hay un momento que parece uno que va por detrás y va... Ese parece más gaupasero, más que zombie parece gaupasero. Poco a poco va llegando y se come al que están entrevistando, que también me recuerda un poco pues a las típicas películas que se hablan de zombies y pasan cosas por detrás, ¿no? Como la de Zombies Party. La que hicieron aquí como Zombies Party. Sí, Shaun of the Dead. Claro que evidentemente da el título también a la primera película. Entran en la tiendecilla, siempre las tiendas, en los zombies, se lo he dicho yo a la loba, le he dicho, en las pelis de zombies siempre hay una tienda.
Siempre Sí, tienen que entrar ahí a la tienda y el tendero siempre tiene que ser zombie, ¿no? Bueno, es posible que tuvierais un presupuesto de 700 euros para la segunda. Sí. Sí, y pues, no sé, o sea, es que al final tampoco eran, los trajes de carristas eran pues camisetas de Mahón que pillamos por ahí en traperos y tal, y ponerle, coserle tiras rojas y así, pero en realidad tampoco nos hemos gastado, o sea, no nos gastamos. Teníamos una cámara y un micro y con eso grabamos la segunda Pero parte. te tengo que decir que tiene mérito porque por subir a un tío encima de un caballito de juguete y que no quede ridículo, la verdad es que tiene mérito. Pues entonces es un fracaso si no queda ridículo, ¿no? Sí, eso era un poco como, bueno, sí, ¿no? Cuando empezaron a grabar los Monty Python que no tenían caballos y al final tuvieron que hacer con los cocos y tal, Eso es. pues nosotros no llegamos a conseguir caballos. No había de verdad, cocos, entonces, no había presupuesto para cocos. no hay ni siquiera cocos, entonces pues un caballo de mentira, sí. Oye, Beñat, También porque se lo llevaban a Zumalacárregui, y se lo llevaron cuando le dieron en la pierna en Bilbo, lo llevaron hasta Cegama en su cama, entonces también tiene esa referencia de que lo Vale. llevan en hombros, ¿no? O sea, estos dan sobre siempre doble hilo, ¿eh? Las puntadas Sí. siempre con doble hilo. Bueno, he visto otra referencia que no sé si igual esta sí que está un poco cogida más con hilos, es el ejército de las tinieblas. Hay un momento cuando están los vampiros que las últimas 3 palabras del Budari vasco son como las palabras del ejército de las tinieblas, ¿no? Las de Evil Dead 3. La tubarada Nictu. Eso es, qué es bueno, verdad, muy bueno. Sí, pues me gustó también muchísimo esa referencia. Claro, sí, es que está plagado de... Desde luego hay que ser muy referencias. cinéfilo para veros a vosotros, ¿eh? Bueno, Sí. y tiene esa vertiente cinéfila, ¿no? De tomar muchas referencias de películas míticas, pero también muchos chistes locales, ¿no? Muchas ideas que quizá para la gente que sea de fuera seguramente no las pille, ¿no? Pero es que hay bromas que yo creo que ni los que Ni los de aquí, ¿no? ni los que están en el equipo de rodaje las saben, o sea que luego hemos estado comentando la película, pero era por eso, esa broma, y luego bromas que se han ido de madre y que ya nadie sabe qué significan, pero que lo bonito era que luego cada uno hace su interpretación y nace otra película cuando la interpretas tú, entonces pues eso también era interesante. No hemos comentado un poco el argumento de la primera película, pero no hemos comentado el del primer corto, pero no hemos comentado el del segundo. Y aquí ya, como teníais más tiempo, por lo que se ve, pues también abundáis un poco más en el argumento y ya pues tiene como más peso, ¿no? Y aquí resulta que el Partido Nacional Vampiro, que había sido hegemónico hasta ese momento, se siente amenazado porque los zombies están acabando con su medio de subsistencia. Claro. Si se comen a todos los humanos, pues claro, ¿qué quedan para ellos? Tienen que comer infectados, claro, ¿no? O sea, es que los zombies comen cerebros y los vampiros se alimentan de humanos, pues es que o unos o otros. Entonces no se pueden alimentar de zombies los vampiros. Pero... Ahí podemos ver también, pues bueno, cierta referencia, ¿no? Al mundo de la política, ¿no? Esas peleas que se llevan siempre entre unos y otros para llevarse los votos y este tipo de cosas. Claro, sí, por eso le da comienzo a la película, la canción que da comienzo es Bereterreche en Cantoria, ¿no? De una canción creo que es del 13 o bueno, no sé, de la Edad Media, ¿no? Y hace referencia a la lucha de ¿cómo es? De los, no sé cómo se dice en castellano, hay de lucha de banderizos, de las familias, pues de los... Sí, de los clanes, ¿no? Sí, los López de Haro y esta gente. Sí, eso es, sí. Sí, en nuestro caso los soñacinos, ¿no? Los soñacinos y romboanos y beaumonteses y pues un poco eso, ¿no? Al final son todos hermanos, pero bueno, se luchan entre ellos pues porque todos quieren lo mismo, que es carne o cerebro, o sea, sangre o cerebro humano. Bueno, ya la pregunta de Gregor es ¿pensáis hacer el salto al largo o qué? Ahora estamos grabando la tercera y no sabemos dónde empieza el largo, en qué minutaje empieza el largo. No sabemos si es 50, 60, bueno, no sé. La verdad es que, ya te digo, como no lo hicimos con intenciones comerciales, la primera salió 20, la segunda es 40, que no está en tierra de nadie, porque mediometraje existe el concepto, pero entre 30 y 50 por lo visto es un mediometraje. Pues, y ahora estamos grabando la tercera, que será 55 minutos más o menos, siguiendo la progresión nos tocaría 80.
Oye, bueno, ahora la que estamos grabando ahora es la tercera y seguramente la última, así que a 80 no creo que lleguemos. No. Oye, has hecho mención antes un poco a la música y a mí me parece lo más espectacular, lo más trabajado con diferencia, ¿no? Aparte de las ideas muy originales, que yo también lo destacaría, que habéis metido en vuestros cortos, pero la música, o sea, yo creo que os da un plus de calidad tremendísimo. Habéis fusilado un montón de temas míticos de Miquel Laboa, ¿no? Y además dándole todo tipo de estilos, de lo más ecléctico. Sí, bueno, que los conocemos por Miquel Laboa, pero en realidad son populares, o sea, en tanto Bereterreche o bueno, con todas las canciones que hay Camutil misma y son todas canciones populares. Lo que pasa que bueno, los popularizó Miquel Laboa, pero bueno, hay infinidad de versiones de esas canciones. Pero sí, en esto también era doble referencia, se hacían, cogía canciones tradicionales y las mezclaba pues con Ennio Morricone. Y lo que salía era pues Qué bueno. salía eso, o sea, o con, pues sí, pues los vampiros al final son más industriales y así, por eso tiran a la electrónica y los zombies los representa Icamutil un poco, pues son como en primer sector y no agricultores y tal, pues por eso un poco el western y música western y así y bueno, por ahí van las versiones, sí. No, me ha gustado muchísimo, la verdad. A mí también me ha gustado mucho la música. Sí. Y hasta tenemos una versión de Batman, como decíamos, ¿no? Con pandero y alboca. Si luego no me la falla el ponemos, oído. luego la vamos a poner, sí. Sí, claro, es que yo cuando estaba escuchando a Batman decía, es que cuando meten los puños suena como una alboca, o sea, esto se escribe solo, o sea. Sí. Bueno, y aparte de esto, estamos hablando ahora de vuestras producciones sobre zombies, pero tenéis uno también sobre Agustí Sao, que también recomiendo que se vea. Más de lo mismo. Más de lo mismo, ¿no? Esta vez os trasladáis en el tiempo pero bueno, incluso. Sí, pero sí, eso, bueno, hicimos, cuando presentamos Ocean's 11, la segunda parte, cuando vas al cine y te ponen tráileres y tal, antes de ver la peli, pues queríamos hacer algo parecido. Entonces, por eso hicimos, antes de presentar, bueno, cuando íbamos a presentar Ocean's 11, hicimos los dos trailers falsos. Uno es, la historia de Agustí Sao, Activeguía, y otro Cherrynator. Entonces poníamos siempre antes esos dos trailers falsos de películas que nunca se van a grabar y luego ya proyectábamos Ocean's 11, así también entras con más ganas. Está guay, eso de hacer trailers. Muy Tarantino. Sí, a modo de teloneros ahí, calentando el ambiente. Oye, pues Beñat, no sé si vosotros tenéis alguna preguntita más que hacerle. Nada, ¿qué plan tenéis? Bueno, estáis trabajando con la tercera, pero después de esto vais a hacer algo más. ¿Dejáis el modo zombie, me imagino? Ya, no sé. Nosotros es que es muy... O sea, es divertido a veces, pero luego es complicado en el berenjenal que nos metemos. Ahora que estamos grabando la tercera, pues hemos grabado en río, monte, con un mogollón de gente y es una locura. Además, como lo hacemos tiempo libre entre amigos y así, pues bueno, tampoco nos grabamos los fines de semana y así. Y nosotros, en principio, con esta tercera parte acabamos la trilogía y a descansar. Y si alguien quiere coger el relevo y hacer la precuela o la poscuela... Que os dedicáis a otras cosas, ¿no, vosotros? Pero bueno, nunca dices nunca jamás y no sé, vete a saber en qué nos meteremos. Oye, Beñat, pues nada, te vamos a ir despidiendo ya. Lo único, recomendar a la gente. Tenéis disponibles en YouTube gratuitamente para todo el que lo quiera ver. No es El Padrino, las actuaciones no son lo mejor, pero yo os aseguro que vais a pasar un rato muy divertido. Además, como no duran mucho, sé muy rápidamente. Euskeraz daude, baina, bueno, nahi baldin baduzue, pues tenéis los subtítulos para activar ahí en YouTube, o sea que no hay ningún problema. Y nada, de verdad que son ratos muy divertidos los que se pasan y sobre todo, pues bueno, para nuestros oyentes que están acostumbrados a escuchar muchas referencias a películas, a ver si las cazan todas, ¿eh? Podemos hacer un concurso. Bueno, ya, unas cuantas ya han salido aquí, pero bueno. Sí. Pero bueno, que busquen más y que les dejamos que hagan de zombies liberales. Bueno, baina, eskerrik asko. Bai, zuei. Venga, sorte hon izan. Venga, agur.
Pues aquí teníamos a Ennio Laboa, ¿no? Ennio Laboa con O a Mikel Morricone. A Town from the Dead, ¿no? Que la Town veáis, of the a Town of the Dead, perdón. Que la veáis, que está muy bien. Os la recomendamos desde aquí. Y ahora vamos a seguir nuestro programa normal de Grupo Salvaje. Vamos con el... Mira, voy a cambiar, ya no voy a decir Japo Verde. No, ¿eh? No. ¡Ostras! No. ¿Qué pasa? Ahora voy a pues? hacer Algo peor. Porque cada vez que cuando alguien cumple años, la gente se vuelve igual un poco gilipollas y te dice, ¡felicidades! Ahí como aldeano, ¿sabes? Ahí, o te dicen como tonto, como si fueras un crío. Pues este va a ser el nuevo título. ¡Felicidades! No está mal, mira, me gusta más. No, me gusta más que lo otro. Pues hoy, muy pocos cumpleaños, no conozco a casi nadie. Bob Hope. Bob Hope. Felicidades. Hubiera cumplido, ¿no? Felicidades, Bob Hope, sí, murió en el año 2003. Este era un clásico, ¿no? Que aparecía Sí. siempre delante de las tropas americanas. Eso es, a Vietnam solía ir A bastante, ¿no? animarles, Y ¿no? A hacer chistes eso allá. es, sí, un animador, mira, ¿no? ese se le ha caído el brazo, ja, ja, ja. ¡Felicidades! Y poco más, la verdad que no me apetece porque no conozco a la mayoría. Mira, sí, Matthew, me ha chocado el apellido. McConaughey. No, salía en Robin Hood, la película esta de risa de Mel Brooks, bastante mala. Ostras, qué mala. Y se llamaba Bastante, no, muy mala. Matthew Porreta. Como me ha gustado el Matthew apellido, Porreta. me ha gustado el apellido, con 2 T's, lo ponemos aquí. ¡Felicidades! Y de la Toya Jackson, también ese cumpleaños. Esa no nos apetece feliz. No, esa no, es un poco, no me gusta, ¿no? Tiene muy No, mala no, rima. No, sí, además. Bueno, pues... y otro más. El malo del Silencio de los Corderos. Ted Levine. También es su cumpleaños. El malo del silencio de los corderos. Sí, el que... vale, el otro malo. El segundo bueno, malo, no vale. es Aníbal Lecter, el otro... El de la tercera parte, sí. No me acuerdo el nombre, tío. Me habías ¿Cómo era descolocado. no me acuerdo. Bueno, da igual. Y también has comentado que había 3 malos míticos, ¿no? Bueno, de la perdón, serie B. perdón. Claro, es verdad. Muy bien, Cachán. Esta semana ha sido cumpleaños de Christopher Lee, de Vincent Price y de Peter Cushing. Peter Cushing nació el 26 de mayo del año 13, Vincent Price el 27 de mayo del año 11 y Christopher Lee el 27 de mayo del año 22. Y también fue el aniversario del nacimiento de Ian Fleming, el que fue el escritor de James Bond, que era primo de Christopher Lee. ¿Qué primo. dices? Sí. ¿Qué dices? Hola. Sí. Eso es muy Miquel Navarro, lo que acabas de hacer. Gracias. ¿Para cuándo el libro? Sí. Series. Bueno, ¿qué? Series. No, tenemos buenas series esta semana y tenemos noticias importantes. Algunas han acabado bueno, de las... Jolín, sí se han acabado, además de las buenas. Se ve que es fecha clave, ¿no? Sí, ahora, sí. Por lo que sea, empieza el verano, no sé qué, y ya Efectivamente, las productoras dan el cambio, el relevo. Efectivamente, hace poco se hicieron los upfronts, que los upfronts es esta especie de fiesta o de feria que hacen todas las cadenas para presentar los proyectos que van a hacer en la siguiente temporada. Enseñan algunos pilotos, enseñan trailers y demás, y bueno, es una especie de locura de todo lo que va a venir. Luego la mitad se cancela, que es lo que suele pasar, pero bueno, ellos anuncian que por anunciar no pasa nada. Entre las que quedaban por renovar o cancelar, han renovado una que yo no me lo esperaba, que es Krypton. Mira que la crítica la está poniendo fatal, nadie apostaba un duro por ella. La críptica. Y la han renovado. Superman aburra las ovejas, tío. Sí. Bueno, pero... Es el personaje ya, o sea, ya no es lo que hagan con él, es que ya el mismo personaje Te voy a decir que es un mustio. Es muy... Sí, hombre, y eso que es súper. Tendría que tener super mustio, super felicidad, super todo, ¿sabes? Pues no lo tiene, eso no. Super mustiez. Super mustiedad. Bueno, ¿qué es lo que ha terminado? Pues mira, ha terminado la serie de Barry, os comenté de este asesino que se mete a actor. No se mete actor, se mete... El de Saturday Night Live, ¿no? Del sí. tío este. Oye, muy maja la serie, cada vez mejor. Muy maja. Mira, lo mejor que tiene... Se dice eso... Es que hay unos mafiosos rusos que van de mafiosos rusos, pero son unos patanes que son graciosísimos. Y es lo mejor de la serie. Es que si hicieran un spin-off de los mafiosos rusos sería la es que es hostia, buenísimo. O sea, rollo Breaking Bad y el juez Saul, ¿no? O sea, el abogado, ¿no? Sí, pero ellos van de muy duros, pero son unos matados y son unos pringados tremendos. Y es lo que hace muy, muy divertida la serie. Como los negros de Snatch. Sí, eso es, perdón. Pues tuvo buen final la de Barry, tuvo buen final a pesar de tener una mala temporada la de Silicon Valley.
que ha sido justa, pero ha terminado bien. Y luego 3 finales gloriosos. Atención. Pero gloriosos. A ver. Por un lado, The Good Fight. Ya sabéis, la serie de abogados que me gusta muchísimo. Glorioso. terminó este domingo y muy bien. Pero ha terminado Killing Eve. La serie esta de la asesina rusa que persigue a esta que trabaja en el MI5 británico. Oye, Sí, muy chula. sí. Ha terminado muy bien. Y por supuesto, ha terminado Trust. Ha terminado Trust. Ha terminado, acabado ha terminado. Trust. Bueno, dijiste tú que se había como que la alargaban, ¿no, Cachán? Dijiste como que No, la, vamos habían, a ver. No, que no, la no. estaban alargando mucho o no. En mi opinión, habría sido mejor que lo hubieran dejado en 8 capítulos, más o menos. Como Terror, ¿no? Había Igual, veces ¿no? que Para- te daba la sensación de que te están contando cosas que no aportaban demasiado a la historia Ya. y que decaía un poco el ritmo. Bueno, os recuerdo que Trust es en realidad Paul Getty, ¿no? nos va a contar la historia de Tercero, la pues. familia Getty en varias temporadas. Y la primera historia que nos cuenta vale, es verdad, dijiste la primera tú eso, temporada, es verdad. la primera cosa que nos cuenta es el secuestro del John Paul Getty tercero en los años 70. Donald Sutherland se sale, o sea, toda la serie realmente es el de los que levanta Sí, ¿eh? la serie. Es impresionante, pero ¿y Brendan Fraser qué? El último capítulo que Está muy bien sale también. más que nunca está fantástico. Pero fantástico. Está muy bien también, pero bueno, no le hace ni media sombra. hombre. a No, es que Donald no se Sutherland. puede ni comparar. Además, es otro tipo de personaje, pero está fantástico Brendan Fraser. Yo creo que a partir de aquí, acordaros lo que os estoy diciendo. Atención, Oscar, Acordaros- Oscar. No, hombre, no. Ah, Pero sí que es posible que ahora tenga mucho más trabajo en televisión de lo que hasta ahora tenía el chico que Sí, pena. en Crónicas Carnívoras, porque Qué está... pena. uf. Fondon. Fondon, ¿eh? está bastante fondo. Sí, ¿eh? Ha terminado Cobra Kai. Atención. Qué buena, Sí, qué ¿eh? buena, qué divertida. Hay un Yo capítulo. la quiero ver, la hay quiero un ver. capítulo A ver si me de él, acuerdo. del rubio. Los 2 primeros gratuitos, el resto Eso a es, 2 en euros y medio por capítulo. Me parece una barbaridad. Atención. ¿Qué dices? En YouTube. Ah, o sea, tienes que pagar 2 euros y medio. YouTube es si la no- productora y lo tiene si puesto no en su plataforma. haces lo que flecha para abajo, clic, descargar, ¿no? Eso es. Vale, vale. Si no, pues alternativas. Vale. Hay un capítulo glorioso en el que el rubio le está explicando a su... El Rubius. el Claro, como Rubio. es en YouTube. Le está explicando a otro chaval qué es lo que realmente pasó en En la final, en ¿no? Cobra Kai, en Karate vale, Kid, perdona. durante toda la película. O sea, y entonces te cuenta la película, pero desde el punto de vista del rubio. Del rubio. Donde el otro Ah, mira. es un hijo puta, pero vamos, dice, es que le golpeó sin motivo aparente en la playa. Cuando hay una pelea ahí en la playa, pues el que primero el que pega, casca es el Ralph el Macchio. Ralph Macchio. Eso es, el mano primero suelta, que Luego toca, que el mano tío suelta. estaba tranquilamente en la ducha y luego aparece el hijo puta del Ralph Macchio y le Y le- echa- y es le echa- verdad, y es le echa verdad, agua. es verdad, es verdad. Y todo desde el punto de vista del rubio, o sea, el Ralph Macchio es un hijo puta. Oye, es divertidísimo, de verdad que es divertidísimo. Joder, podrían hacer eso con muchas películas. Ya te digo, pues sí, es verdad. El punto de vista del malo, joder, pues anda Pues que no le cambiaría das el la cuento. vueltica, claro, eso. Sí. Oye, realmente divertido. Me ha gustado mucho. Muy bien. Bueno, Cormoran Strike, ¿os he hablado alguna vez de Cormoran No me Strike? suena. Hay una serie que se llama Strike, que se llama así simplemente Strike, que está basado en las novelas de Robert Galbraith. Robert Galbraith, esto sí que os lo he comentado, es el seudónimo que usaba J.K. Rowling para escribir novelas, para quitarse un poco la presión que tenía de Harry Potter. Entonces, la muy pava, como pensando que nadie lo iba a descubrir o no sé por qué, pues se inventa este Robert Galbraith y hace 3 libros. De los 3 libros han hecho serie y está muy bien. Es la historia de este chico, este veterano de guerra, que tiene una pierna de madera y es así un poco fondón y medio alcohólico. Pero porque la vida la ha hecho así. La vida es así, evidentemente. ¿qué Pero piensas oye, tú? es un detective, no está nada estereotipado. Y me gusta mucho como el chico cómo trabaja. Y hay una chica, pues la típica pasante que está buscando un trabajo y bueno, pues este chico le da la oportunidad y no pintan nada el uno con el otro porque ella es súper pija y súper mágica y tal, y el tío pues es un desastre humano que duerme ahí en la misma oficina. O sea que es pasante. ¿Y qué pasa? Pásame. Así, Sí, ojalá vale. la mesica, Bueno, ella se llama el Holiday Golson. Granger, ha trabajado en los Borgia, de lo que se conoce a ella. Es muy cortita porque en realidad son 7 episodios y los 3 primeros episodios es el primer libro, luego 2 y 2 episodios que son El gusano de seda y El oficio del mal. El primer libro se llamó El canto del cuco, un libro que yo empecé a leerlo y no me acabó de gustar. Y me lo dejé en la mitad del libro. No me gusta dejarme los libros a mitad, pero este me lo dejé. Pues vaya. Y cuando salió la serie dije, pues voy a ver. Y bueno, la serie se ve mejor.
Bueno, me voy a poner un poco gafapasta para contaros dos cosas que suceden en Netflix que son interesantes y que a la gente cada vez le gusta más, que son los documentales sobre hechos reales. Después del éxito que tuvieron con una cosa del crimen y no sé qué. Sí. Alguien ha matado a alguien, como decía Gila. Bueno, el tema es que han estrenado dos, además relativamente poco tiempo entre uno y otro. Uno es Wild Wild Country, y en este caso se van hasta los años 80 para contarte la secta de los Rajneeshis. Madre mía. Es una gente, pero ojo, que esto sucedió de verdad. Son gente que llegó de la India para colonizar Estados Unidos y que montaron un lío parda, la liaran parda en Oregón. O sea, los indios conquistando Estados Unidos. Efectivamente, pero es que se montaron ahí Qué una especie raro, de comuna, ¿no? Se montaron una especie de comuna y intentaron ir contra las leyes de Oregón. Y se lió parda. Pues anda, los oregoneses, anda que no son, joder, como para dejarse pisar. Me viene a mí un indio a Oregón. Un hindú. Bueno, y la otra se llama El Golpe Maestro. Y esta también es bastante... Esta casi me gusta más todavía. Es la historia detrás del atraco más diabólico de América. ¿Y por qué es diabólico? Porque apareció un repartidor de pizza en el año 2003, sucedió de verdad, que se mete en una sucursal bancaria y lleva una cosa en el cuello. Lo que lleva en el cuello es una bomba. Pensaba que llevaba piña en la pizza. No, lo que lleva en el cuello es una bomba y dice que lo siente mucho, pero que les está atracando y que si no le hacen caso... ¿Pero pues, llevaba pizzas o algo o no? No. El tío era repartidor de pizza y que si no le hacen caso y le dan la pasta, pues... Revienta y todo tomado por saco. Y pues... nada, os digo lo que pasa en el primer minuto. Y además es historia, es que revienta la cosa en el tío y entonces empieza la investigación de qué es lo que ha pasado, qué ha hecho que este tío... O sea, no le han dado el dinero. Ser pizzero es muy chungo, porque otra vez nos contaste de otra serie también que llamaba a un pizzero a la puerta y se lo cargaban en el segundo. Ser pizzero, sí. ¿Cómo podemos hacer pizzeros se llama Collateral. salvajes? Esa se llama Collateral, que por cierto se puede ver en castellano. Collateral como la Collateral. de... pues serie. Si trabajáis para Netflix, no seáis pizzeros. No llevéis nunca una pizza a seáis Netflix pizzeros. porque os meten ahí. Bueno, parece ser que detrás de todo esto había algo mucho más grande. El tío tenía que hacer una especie de gincana. Ojo, ¿eh? ¿De gincana? Sí, tenía que ir a varios sitios que le darían pistas para poder desactivar la cosa que tiene en el o sea, eso es Sau. El tío va a atracar esto porque tiene una bomba, si no revienta. El tío está forzado. O sea, va parece ser en que contra alguien, de su voluntad. Eso es, parece ser que alguien ha forzado al tío a hacer eso. ¿Y por qué un pobre pizzero, tío? Lo único que teniendo carteros ahí a mano. Lo único que molesta de esto, lo único que molesta de esto es que en realidad no saben lo que pasó. Joder. Y al no saber lo que pasó, pues lo único que hacen es lanzar suposiciones y Vale. Y no deja de ser un poco No. Pero bueno, yo os recomiendo para quien quiere verlas. Venga, claro. Ha terminado American Idol. Esta nueva revisión de American Idol con Katy Perry, que lo hace súper bien. Katy Perry, súper simpática. La chica con Lionel Richie y con un... sí, pues es muy majo Lionel Richie. Sí, mola, pero es que Lionel Richie, tío, que ya con ese nombre y ese pelo rizado que tiene, ya es cómico. Está mayorcico, pero claro, está pues bien. Este hombre era de los 70, ¿no? Cantaba a finales de los 70. Sí. Medio disco, medio... Oye, muy bien. Además se la han ventilado, han ido como igual demasiado rápido. Yo pensaba que tenía mala acogida, pero oye, la han renovado sin ningún problema y la veremos. Y ya para terminar, no sé si ya lo comenté aquí, pero ya se está avanzando en la serie de Snowpiercer. Vale. No sabemos. Este tren sin fin que... vale, la película de... Es verdad. Que sale... Franco-coreana, que es un tren que todo el mundo va... Ha habido un apocalipsis y los únicos supervivientes están metidos dentro... Ha habido un apocalipsis y está la tierra congelada y los únicos supervivientes están en un tren que está constantemente en marcha porque si se para se congela y mueren todos. Y hay una división por clases sociales que los de atrás del todo son los de más baja... más pobres, eso es. Los de más baja extracción que los tienen esclavizados y puteados al máximo y en la cabeza, en la locomotora, está la cúpula. Ahí está la policía también del ejército, el ejército, ¿no? Es un... Sí, bueno, pues tiene... Que son los que mandan, pues tienen en la ley, eso es. Sus sicarios para que la gente no se cambie de vagón y esas cosas. Pues la película estaba muy bien. Está basado en una novela gráfica, en un TVO, que está también muy, muy bien. Y pues a ver esta serie. ¿Sabemos quién la hace? Sabemos poco, pero está avanzando. Sabemos el nombre de algunos actores, no es que sean muy conocidos de momento, pero
Christian Bell y Jamie Bell eran en la película que es del año... es coreana, de Jong Ho-bong, y es del año 2013. Chula, os recomendamos. Sí, que la buena veáis. película para recomendar, sí. ¿Más cositas de series? Pues Con no. Ed Harris salía en la película también, me acuerdo. Bueno, John Hart. Deciros que me he hecho con una cuenta temporal de HBO. Temporal de un mes, tal ¿Temporal de cuánto? Temporal, nada, de un par de meses o 3 meses. Y con esa cuenta pues voy a intentar ver todas las cosas que... Pero si tienes Amazon, ¿por qué tienes que hacerte HBO? No me he hecho. Me ha venido de rebote. ¿Llovido del cielo? Y entonces pues no voy a decir que no. Me da usted, ¿no? Media... Bueno, Me parece da la ser- contraseña, la comparte usted conmigo. Ahora hay un montón de compañías a las que Sí, te puedes apuntar y parece ser que la más surtida es Netflix. Veremos cuando Disney bueno, monte claro. sus propias plataformas. Netflix también después le seguiría HBO, ¿no? Yo creo, en cantidad de catálogo. Y luego hay un montón más por ahí. Está la Sky Channel, hay un montonazo. En Movistar también, no sé qué tiene por ahí, tiene de unos, de otros, no sé a qué tratos llega. Y luego tenemos, yo creo que en ultimísimo lugar, Amazon, con poca producción propia, relativamente, y un catálogo de películas del año La Polka, Bueno, no de tiene cuando por qué ser Judas malas. hizo la mili en el No tiene arca por de qué Noé. ser malas. Bueno, pero es que cuesta 20 euros al año. Es que no puedes Claro, comparar. es que no, exactamente. No puedes comparar, pero bueno, es el futuro de la televisión hoy en día. Con cualquiera que hable... Ahora, a ver O quién... clip ahora- abajo, Eso que es. también- Y si no, pues que se junten todas. Pero lo y del ya clip está. abajo no siempre se va a poder hacer. Llega un momento que el clip abajo pues no se podrá y entonces... habrá ya que veremos. Pues recurrir habrá a- manifestaciones, habrá leches por todos los lados, y etc. Mandaremos etc. piseros explosivos a la Moncloa, lo que haga falta. Exactamente. Nosotros seremos los reyes de esa revolución y ya está. Desde Grupo Salvaje en la Egusquiratía. 18 y 37. Muy bien. Vamos Venga. con... ¿Has acabado con series? Sí, Perdóname. hemos terminado con series, sí. ¿Cachan alguna serie tú? No, porque estaba siguiendo regularmente Ya no hay series italianas, pues... de Terror, Trust. No, pues estaba viendo Yo también americanas. pillé de Terror, la vi y ahora me tengo que enganchar. Está siguiendo de Terror, Trust, Westworld... ¿Westworld ha acabado ya o no? No. Vale. No. Pero Trust y de Terror, esas sí que han acabado. Sí, sí. Trust yo creo que iba a la par que la versión original, y de Terror, que sí que acabó para vosotros hace Sí, un yo par de la meses, vi ¿no? hace Aproximadamente, sí. pues ahora ha finalizado también en castellano. Y no sé, me estoy quedando huérfano de series Sí, habrá y que la verdad empezar a que, indagar. que últimamente era lo que más veía, porque películas actuales que me llamen la atención es que prácticamente no Uy, hay. ahora os contaré yo. Ahora vamos a hablar de las películas Sí, vamos que a hemos hacer visto. vamos a abrir el cajón de las películas que hemos visto últimamente y vamos a sacar títulos aquí a casco porro. Yo últimamente he elegido Bueno, muy mal. Cachán va a sacar, pero malas, porque ha visto malas. He elegido muy mal, he tenido muy mala No pasa suerte. nada, así hay que yo voy a mencionar algunas malas que épocas sí que tiene todo merecen el la mundo. pena y otras que, la verdad, las voy a sacar aquí a colación para aconsejaros que no las veáis. Pues venga, empieza con una que no veamos. ¿Qué te parece? Con una que no veamos. Sí. Mira, la que vi ayer, por ejemplo. Oh. Se titula Cargo. Cargo. Cuidado, Ah, sí. no confundir, Ah, sí. porque hay alguna que tiene el mismo título, Cargo, no sé si de este mismo año o del año anterior. Martin el protagonista Freeman. es Martin Freeman, Sí, efectivamente. sí. Película la Netflix. Netflix no sé qué hace, tiene muy buenas series, pero muy malas películas. Tiene muy pocas películas malas. que valgan la pena, la verdad. Pero con planteamientos buenos, que eso es lo malo. Sí, la fastidian en el desarrollo. Eso No saben llevar adelante las ideas, ¿no? Aquí nos encontramos con el típico escenario apocalíptico. Esta vez nos trasladamos a Australia. La película es australiana. Ah, vaya, he visto el tráiler. Buah, muy mal. Pues si has visto el tráiler, pues la película peor. Muy mal. 5,5 la logopedia. le dan. Pues me parece mucho. Sí, Es larga, es aburrida. Hay zombies que conviven con humanos. Bueno, conviven. De aquella manera, ¿no? Con los humanos en un paisaje desolado. Ha llegado también ahí un apocalipsis, la civilización ha caído, apenas tienen medios para sustentarse y no sé exactamente por qué, porque no lo explica en ningún momento. La población blanca recela unos de otros, están en grupos familiares muy aislados de muy pocas personas y entre ellos ni se ayudan, ni se relacionan, ni forman comunidades, ni nada de nada. Sí, yo empecé a verla. Hay una escena de un barco, ¿no? Que ven a unos chiquitos jugando. Ven a una familia, sí, a unos niños y con sus padres en la orilla, les saluda Martin Freeman desde el barco y el otro lo que hace es sacar una pistola y decirle, mira, como te arrimes, te A mis meto. hijos, wow. Te quedas flipando, sí. Entonces, claro, esa es la relación de los blancos. Los aborígenes, en cambio,
lo que han hecho ha sido agruparse y volver a su vida ancestral, ya que ha caído la civilización, dicen, pues mira, nosotros como estábamos antes, ¿no? Y seremos más civilizados, ¿no? Tenemos los conocimientos y todo, pues tira para adelante. Y la verdad, ahí hay como un mensaje naturista, ¿no? De vuelta a la naturaleza, de los valores indígenas. Solo faltaba Steven Seagal, ¿no? Que tampoco se capta, o sea, no sabes realmente qué te quieren explicar. La película en sí es aburrida. Los zombies se entierran la cabeza, claro, están en Australia, entonces son como avestruces y entierran la cabeza en la arena y están con el culo en pompa y la cabeza enterrada así en la arena. Y ¿Qué dice usted? Sí. Pero ¿a quién van a matar? ¿Pero qué es esto, tío? Puedes pasar al lado de ellos tranquilamente. Y se enteran. Y no se enteran. Me cago, ¿eh? ¿Eso que lo hacen para dormir o...? Que nadie sabe. no te explican nada. Madre mía. No te explican nada. ¿Dónde vas, Martin Freeman? El caso es ver un montón de zombies con la cabeza enterrada y el culo así en pompa. Para ridículo, aparcar la bici ahí, ¿no? Sí. Y no sé, en ningún momento sientes tensión, en ningún momento sientes terror, en ningún... no sé. Intentan darle un poco de presión al tema, con la cuestión de que ellos saben perfectamente que si son infectados tienen 48 horas hasta que la enfermedad se desarrolle y se transforme, ¿no? Entonces, en ese tiempo, pues tienen que intentar buscar algún hospital que, por lo que sea, que tampoco te lo explican, en los hospitales pues parece ser que tiene algún tratamiento, no sé si paliativo, para retrasarte la infección o lo que sea, pero tampoco te lo explican, no sabes nada. O sea, tienes 48 horas para hacer algo. Entonces el tío va corriendo desesperado buscando ese algo, pero no sabes lo que es, ni lo que va a pasar, ni nada. Martin Freeman es infectado, esto ocurre al principio de la película, y resulta que va con su hija pequeña, es una bebé. Esta es la que mejor actúa de toda la película, porque hace de bebé, y lo hace muy bien. Pues mira, esta película es un remake de un cortometraje homólogo que lo hicieron los mismos directores en el año 2013. Pues ¿Los mismos directores? Sí, y esta es ya película y es australiana. Pues muy aburrida, muy aburrida. Y mira que me pena porque a mí Martin Freeman, que recordemos que era el Hobbit, era Bilbo Bolsón del Hobbit y en Fargo en la primera, hacía también un personaje estupendo y a mí me parece que es muy buen actor y la película es bastante malucha. Oye, pues muy mal. Oye, vamos a una película de mucha más calidad. Venga, va. Deadpool 2. Deadpool 2 es fantástica. ¿Mejora la primera? Hombre, ¿sí? No, mejora ¿sí? no. Mejora no. No La mejora. primera me gustó no mucho. mejora, pero te lo pasas muy bien con esta película porque además, mira, es que ellos saben, de hecho buscan que la película sea clasificada R. R es que los menores tienen que ir acompañados de adultos. No es para mayores de 18 años, porque no es... Para que consumas doble. Eso es. Venga, no están, pero al no ser para menores, pueden hacer cosas que no pueden hacer habitualmente, ¿no? Como insultar, el humor este tan bestia que tiene el tío. Y lo han hecho muy bien. Y le han dado una vuelta el momento en el que él hace un nuevo grupo, ¿no? Que se va a llamar Fuerza X. He visto el tráiler y aparece el casting que hacen para crear ese grupo de superhéroes y la verdad es que promete muchísimo. Es tremendo. El casting que hace para este Fuerza X. No te voy a decir lo que pasa con el equipo, pero... ¿Y la primera de Deadpool es también así como más infantil o no? No. O sea, cambia totalmente. No lleves al riesgo. Vale. Mira, la primera tuvieron el riesgo, y la verdad es que acertaron, de hacer una película de superhéroes R. Vale. Con esto perdían mucho público, pero ganaban otro mucho más. Y les salió tan bien que dijeron, pues lo hacemos igual. Hicieron superhéroes, no voy a decir para adultos, porque los chistes son muy facilones. O sea, tampoco pensemos que vamos a ver un superhéroe intelectual. Pero sí que es un humor muy cafre. Entonces ahí ya te enganchas con los adolescentes y tal. Y yo qué sé, y tú de mayor también, si te dejas llevar por el espíritu gamberro, porque esto es una gamberrada, pues también la verdad es que te lo pasas estupendamente. La película es una gamberrada. De hecho, los títulos de crédito del final, que además afortunadamente salen al principio de los títulos, sale la escena final, es bestial. Joder. Es bestial, es lo mejor de la película. De hecho, todo el mundo que ha visto la película, de lo único que está hablando es de esos títulos de crédito. Vale. Yo la voy a ver, la 1 me gustó mucho y esta la veré también. Me alegro. Muy bien. ¿Usted, señor Lobo, qué ha visto? Pues mira, yo ayer le puse a La Loba, la película que hace poco hablamos de ella aquí cuando hablamos de Andebas Nicolas Cage, Andebas Nicolás, pues le puse el Besos de vampiro. La película realmente no mola, no es una película buena, pero hay que verla.
hay que verla y juzgar cada uno, porque a Nicolas Cage hace un papel que a mí me gusta bastante, pero que está muy, no sé, muy fuera de lugar muchas veces. Pero es interesante la película, y la película es del año 89 y es, pues Nicolas Cage es un agente literario y empieza a comportarse de extraña forma porque dice que una mujer, una vampiro le ha mordido. Hasta ahí, pues no. Hasta aquí puedo pero leer. Hostias. También dijiste el otro día, ¿no? Que Sí. le daba la vuelta al sofá para dormir. Sí, eso es. Duerme ahí con el sofá dado la vuelta como si fuera un ataúd, y hay un momento que se coge unos dientes de plástico de vampiro y los lleva, y va por Nueva York con los dientes de plástico, y unas caras, pero brutales. Os lo recomiendo. Besos de vampiros. Bueno, yo de las pocas que sí que puedo recomendar que he visto últimamente, que es buena, es Wind River. Wind River, ¿eh? Sí. Es un thriller. Es buena. Es un thriller con Jeremy Renner, que es bueno, el James Bond último, ¿no? Que anunció que se había retirado, pero claro, como le ofrecieron $30 millones o no sé cuánto para seguir haciendo de James Bond, dijo que volvía ¿El a hacer protagonista es James Bond? ¿Calamustio? Sí. A mí no me parece buen actor, ¿verdad? No, para nada. No tiene nada carisma. Y no pega, su cara no, mira, como la de chica, o sea, de vaquero, tal, igual sí que pega más. Pues pero mira, en esta película precisamente... Es que lo he visto con un sombrero vaquero, igual pega, pero de James Bond no pega nada, ¿no? No. Pero este tío es James Bond, ¿estás seguro? Sí, claro que es. Ah, bueno, sale en Comanchería. También, es verdad, no me acuerdo. Es el James Bond, también sale en esta de superhéroes, es el arquero. Sí, el Ojo de Halcón. Baby Driver también sale, la película Baby Driver. Sí, salen un montón. Salía también en estas de... Joder, en la última de... Logan Lucky también sale en una película. No me voy a acordar ahora del nombre. Bueno, es igual. Bueno, en esta película es un thriller, transcurre en una reserva india. Como bien sabemos, las reservas indias, el gobierno federal no tiene... Los Avengers, bien sale, los Vengadores. Sí, ojalá. No tiene jurisdicción, entonces ocurre un asesinato, aparece muerta a varios kilómetros del punto habitado más cercano, aparece una joven india muerta, descalza, en medio de la nieve. Aquí estamos en unos parajes espectaculares, con una fotografía impresionante, la verdad, en esta película, paisajes nevados, paisajes helados. Aparece allá y aparece con golpes y descalza, ¿no? Entonces tienen que averiguar qué es lo que ha ocurrido. Jeremy Renner interpreta a un cazador que está casado con una india de la zona y está muy integrado en la comunidad india. De hecho, al final se conocen todos y bueno, pues él hace pequeños trabajos también a veces para el cuerpo policial de la comunidad, que se compone de un único policía, que es un abuelete. Y claro, le viene grande el hecho de un asesinato. Entonces deciden pedir ayuda al FBI y el FBI les manda a una chica que es totalmente inexperta y además es la típica urbanita que, claro, ahí ya está totalmente fuera de lugar. Ella conoce toda la teoría, todos los procedimientos que hay que seguir, pero se siente totalmente perdida allí. Forma equipo, ya tenemos otra vez el dúo de policías, ¿no? Forma equipo con este cazador que se presta a ayudar a la policía para intentar averiguar qué ha pasado, porque esta joven fallecida es hija de un amigo suyo. Y bueno, pues toda la película transcurre en la investigación que están realizando y la verdad que es una película con un ritmo muy bien llevado, se ve súper a gusto, tiene unos momentos de tensión bastante logrados, y a mí me gustó mucho, pese a que el planteamiento es muy clásico y que tampoco nos esperan grandes sorpresas ni grandes giros de guión, pero la verdad es que es una película que podríamos denominar de factura clásica, ¿no? Sigue un 7 en la logopedia tiene. A mí me gustó. Taylor Sheridan es el director y el guionista y se llevó en el Festival de Cannes el premio a Mejor Director. Pues mira, ¿Y usted está seguro que Jeremy Renner ha hecho de James Bond? ¿No será Daniel Craig? Es que se parece bastante, pero moreno. Skyfall, Quantum of Solace, Casino Royale... Pero si este es Daniel Craig. Ah, vale, sí, perdón, los he confundido, pues se parecen es que un huevo. uno rubio y uno moreno, ya me parece a mí que no era... Sí, perdón, no. Al día oído, sí. Perdonado está usted, no pasa nada. Bueno, si una vez matamos, ¿no? al de la Milla Verde... Pues, ¿qué más da? Bueno, para superar este bochornoso momento protagonizado por Kachan, vamos a hablar de otra película muy buenísima también, pero buenísima, que es Han Solo. Han Solo, no la he visto, ¿eh? Han Solo se estrenó... Atención, que ayer vi la última, Los Últimos Jedi. Muy bien. Se estrenó Han a Solo raíz de lo que has dicho tú. Este viernes. ¿Qué tal? ¿La has visto tú? Este jueves, no. Hay He ido a verla hay críticas, y en versión original. Bueno, se ha pegado un fostión en taquilla bastante bueno. Sí, ¿eh? Sí, de hecho no ha podido superar en su primer fin de semana, no ha podido superar el segundo fin de semana del Deadpool.
lo cual eso ya Sí, no les mola. no presagia nada bueno para la película. Y bueno, la verdad es que es una historia que sobra totalmente. Porque sí, es una película que te cuenta una aventura de un chico que, bueno, pero no es de Star Wars, es un paralelo, ¿no? Está fuera del canon, ¿no? De está la historia fuera principal. fuera de la historia principal, pero no sé, a mí es que no me ha convencido. No te ha convencido, ¿eh? Hay de todo, ¿eh? Yo he oído que muy bien. No me ha convencido. Mira, porque, bueno, al final tienes que ir pensando también que no vas a ver una película de Star Wars, va a ser una película más infantiloide, te van a contar tal historia. Por supuesto. Pero bueno, también mola la historia de cómo se conocieron, yo qué sé, cómo se conoce Chewbacca con Han Solo, ¿no? No sé qué, que no lo sé, yo no la he visto. Eso no está la he bien. visto, Cuando se conocen Han Solo y Chewbacca está bastante bien. Cómo consigue, o sea, también nos van a contar la historia de cómo él consigue el halcón milenario, que es algo que siempre se ha sabido. Luego, el actor que interpreta a Han Solo ha recibido bastantes críticas. Es este Alden Ehrenreich, que no lo conoce nadie. Y su father. Pero tengo que decirte que a mí me resulta simpático. Sí. A mí me han dicho que, por ejemplo, es mucho mejor el Donald Glover. Lando Calrissian. Lando Calrissian, que es Donald Glover, que lo ¿Tiene está algo petando. que ver con Danny Glover? ¿Será fan? Voy a buscarlo ahora mismo. No. Pero este chico lo está petando. Os recuerdo que este es el que hizo la serie Atlanta, que participó en Community, y es un actorazo tremendo. Es el que ha hecho este vídeo que también dura 1 minuto y pico sobre América. ¿No habéis visto este vídeo de este chico que tiene este baile raro y que va haciendo un poco de brutalidades representando un poco a la sociedad americana? Bueno, pues la peta en YouTube. Bueno, pues también lo interpretada en el Glover. Sale Emilia Clarke, bastante difuminada, y ya dijimos, sí, la semana pasada que andaba bastante floja. Justica. Pero está Woody Harrelson, ¿no? Que siempre mola. No tiene nada que ver. Se sale. Woody Harrelson se sale, se los come a todos con patatas y se lo pasan grande haciendo estas cosas. Eso es lo malo cuando... Hijo del cartero es el Donald Glover este. Cuando los actores están simplemente correctos, que luego te viene un fenómeno al lado, te lo ponen y claro, no resiste ninguna comparación, ¿no? No se puede. Es como el que comentábamos de los últimos Jedis, que claro, te aparece ahí Darth Vader y dices, es que he estado viendo yo hasta ahora, ¿no? O sea, qué malo me han puesto toda la película, ¿no? Qué manta. Si sale Darth Vader 2 segundos y se come la pantalla y vamos... Bueno, pues le han dado mucha importancia a Donald Glover, y yo creo, hasta el punto de que están hablando incluso de hacer un spin-off solamente de Lando Calrissian, y creo que la cagarían. Es que yo creo que están estirando demasiado. Está simpático. ¿No? Hay que reconocer que el personaje es muy simpático y muy majo. Ya, pero bueno. En lo que está. Hombre, también podemos pensar nosotros, igual, tenemos que ir con otros ojos y pensar que, bueno, pues es lo que hay. Es una serie, una película. Mentalizaos que va a haber trillones de películas, de series y de todo. Porque Disney pagó una auténtica salvajada de dinero a George Lucas para los derechos y los tiene que amortizar. ¿Qué iba a decir? En cuanto salga un personaje en alguna película que a la gente le guste algo, van a hacer un spin-off de ese personaje. Ya está, directamente. La versión original, afortunadamente, sí, y además en esta nueva opción de versión original que está haciendo los Golem, que tienes 2 horarios para verla todos los días, lo cual es fantástico. No es como Deadpool, por ejemplo, solamente se pudo ver un día a 1 hora. Y ya está, o vas ese día a esa hora o ya no la ves en versión original. Tendrás estrella para abajo, o sea, flecha para abajo, botón, clic. Mira, pues yo me vi Star Wars Los Últimos Jedi. Sí. Jedi, perdón. Vale. Andebas mal Hamil, tío. Andebas. Mal Hamil. Hamil estás mal. Muy mal Hamil. Estás mal. Pero hay otro que es peor. ¿Qué dices? Oscar Isaac, ¿qué haces, tío? Ah, sí. ¿Qué hace Oscar Isaac ahí, tío? Es que nunca me ha gustado Oscar Isaac. Ha pagado él por salir, no sé quién es. Joder, el guatemalteco el Póngame usted una foto aquí. Una foto de Oscar Isaac. Por favor, nos quedan 6 minutos. Que no se llama Oscar Isaac. Ah, sí. Por favor, Oscar Isaac. ¿Qué hace este tío? Es que no, que este tío que no es buen actor, que no lo aguanto. Y un humor que no es normal. Yo es que me vi Rogue One, que sí que es buena, es bastante maja esa me gustó más que esta. Y a continuación me vi esta otra y de hecho Rogue One creo que es es definitivamente la única que se salva de los últimos años. Por ahora sí. Todo el mundo esto coincide que es una muy buena... Sí. Y el malo, o sea, que pongan un malo con carisma, que nos quiten ya ese gótico triste. Que quiten es un mustio, pero es Mario Vaquerizo, tío. No da ni miedo ni nada. Lo único que da ganas es de darle un bocata chorizo. Pero lo peor no es ese. Lo peor es el duelo que tienen ese y el general pelirrojo. Oh.
¿Qué hacen esos dos, por favor? Que es para darle a los dos con la mano abierta, que tío. tienen cero carisma. Como niños. Cero carisma. Bueno, también me he visto Chandú el Mago, una película del año 32. Ya estamos. Una película cortita de 72 minutos para Pendergast. Roxor pretende dominar el mundo. Roxor es Bela Lugosi. Y sale con un pelazo moreno ahí. Que, hostia. Bien repeinado, ¿no? Sí, como de sí, costumbre. sí. Quiere dominar el mundo y para ello secuestra al científico Robert Regent, que ha hecho un láser que es el rayo de la muerte, que es un arma capaz de destruir ciudades enteras y doblegar la mente de los seres humanos. Pero la única esperanza para encontrarla es Chandú, que es es un mago que domina la mente, que es como un caballero inglés y es como un aventurero. Y bueno, pues la película pues es una película del año 32, pues, pero bueno. Ese argumento me recuerda a un anuncio que vi una vez de un mago senegalés que te arreglaba el PC y te formateaba Windows a través del poder de la mente desde casa. Mamadou se llama. Si se metía con con la IP, ¿no? Se metía en la IP con el cerebro y ya te arreglaba todo. Madre mía, gracias a su poder vudú. 4 minutos, venga. Bueno, vamos con yo alguna os película puedo más. aconsejar otra de las que he visto, que es Armados y Cabreados. Armados y Cabreados. Es curioso el título, ¿verdad? Pero es buena. ¿Qué hostias veis? Pues una película buena. Este es un tío totalmente fracasado. God bless America. Dios bendiga América. Casi cincuentón y todo le va mal. Está divorciado, pierde su trabajo, le dicen que tiene un cáncer terminal. Y el tío entonces decide, lo único que hace todo el día es, pues, antes trabajar, pero luego como le echan del trabajo, pues sentarse en casa a ver programas de televisión y no ve más que telebasura. O sea, la misma basura que tenemos aquí, la ve él, ¿no? Pues reality shows. En América es mucho peor. Increíble. Entonces este tío decide suicidarse, pero en el último momento cuando se va a pegar el tiro, está viendo un programa en la tele de un adolescente insoportable que les montan un pollo a sus padres porque en vez de el Ferrari rojo se lo han comprado amarillo, que no veas. Un Cristo allá. Entonces dice, pues antes que pegarme un tiro yo, voy a hacerle un favor a América, ¿no? Y entonces va y se la carga. De esto es testigo una chavalilla que iba a clase con esta... ¿Cómo que se la carga? ¿Mata? Con esta cría a la que ha matado, y entonces le felicita y decide irse con él y bueno, pues entre los dos forman una relación un poco parecida. Clyde, ¿no? Pone aquí que un poco más Bonnie bien Clyde, asesinos ¿no? natos. Ah, mira, bueno, claro. Sí. Es más de ese palo. Entonces deciden limpiar a América, ¿no? De cosas que no le gustan, pues de la gente que habla en el cine cuando está viendo la película, por ejemplo, muy relacionado con Grupo Salvaje. Muy bien. Y bueno, pues también muy relacionado también con programas de televisión y estas cosas. Entonces empieza una alocada carrera, bueno, desquiciada. Sí, y está muy bien contado, con un estilo muy personal. Y la verdad que es una película yo recomiendo. 2011. Es 6,5 la Logopedia. Mira, me la voy a apuntar yo para verla. Es una comedia negra que tiene buena pinta, sí. 2 minutos, venga, Pendergast, una más. Buah, pues una que no me ha gustado mucho es Game Night. Esa los tienes ahora. Game Night. Sí, unos quedan habitualmente quedan a la noche para hacer juegos de estos de mesa, ¿no? Amiguetes. Pero el tema es que... tiene muy mala pinta. No, pero el planteamiento es bueno. El planteamiento es que un día la cosa es que se tuerce y en lugar de ser el Game Night, o sea, una noche de juegos normal, pues es una noche de asesinatos. Otra comedia. Pero yo pensaba que iban a morir todos uno a uno en muertes de estas estilos láser y tal. Sí, vale. Pero no, es otra cosa. Y entonces te quedas un poco diciendo, ¿qué es esto? Vaya. Y muy diluido, muy... Venga, voy a recomendar yo una muy para última. público fácil. Furia, de Fritz Lang, del año 36. Buenísima película, la primera película americana que hizo Fritz Lang, y es un viajero, Joe Wilson, un tío que se va de viaje y en un pueblo de estos americanos perdido del desierto lo paran y lo arrestan por una muerte de alguien y él no ha hecho nada. Todo el pueblo se levanta e intenta lincharlo, queman la cárcel y el tío se escapa o se da por muerto. Todo lo que ocurre después, una película buenísima de Fritz Lang. Y nos vamos a ir. Sí, un saludo a Daniel Craig, que lo llevará muy mal. Sí, que estará muy jodido. Sí. Me había confundido, sí. Joder. Bueno, pues nos vamos a ir, amigos y amigas. Otro martes más hemos estado aquí y haceros segusquides y la semana que viene volveremos con más y mejor. Y nos quedan 2 programas, nada más. ¿Dos? Me cago en... Pues echaremos el resto ahí. Eso es, haremos lo máximo. Nos vamos con una canción de A Town for the Dead, ¿no? ¿No te parece? Of the Dead, joder, perdón. Me parece. Venga, agur, amigos. Venga, agur.